Buenas tardes, mi nombre es Brian Arcos, soy integrante del grupo de laboratorio de electrónica 2 y en este momento les voy a explicar acerca del análisis de un transistor BJT y un MOSFET. Entonces lo que voy a iniciar es con el análisis en DC. Entonces el análisis en DC, como tenemos capacitores y la frecuencia es de 0 Hz, entonces lo que pasa es que esta rectancia se va a volver cero. Por lo tanto, van a actuar como circuito abierto. Lo que hacemos es reducir este circuito en un equivalente Thevenin. Una vez con el equivalente en Thevenin, lo que vamos a hacer es encontrar la corriente de base analizando esta malla y consiguiente a esto, si tenemos la corriente de base, podemos hallar la corriente del colector en el punto Q, en el punto de operación del transistor, dándonos este resultado. Una vez con esto analizamos la segunda malla y lo que obtenemos es el voltaje de colector emisor en el punto Q. Una vez con esto podemos hallar los valores dentro de la recta que toma la, 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 en la gráfica de DC, que en este caso sería igualando la corriente IC a 0 y el voltaje BC a 0 y obtenemos las condiciones, que sería 40 miliamperios y 10 voltios. Por consiguiente, esta es la recta en DC, la recta de carga en DC, donde podemos ver que empieza en 10 voltios, finaliza acá en 10 miliamperios y aquí se observa el punto Q. Ahora sí, para el análisis en AC, entonces lo que hacemos es que como la frecuencia es muy alta, entonces lo que hace es que el capacitor ya no se va a ver como un cortocircuito, sino que se va a ver como él va a actuar en este caso como un cortocircuito y no como un circuito abierto. Por lo tanto, podemos hacer un equivalente, un RDT y un RDG, en este caso que sería el de entrada y de salida. Una vez con esto podemos hacer mediante el teorema de superposición que analizamos la corriente total y el voltaje de colector emisor total. Entonces podemos reemplazar una en la otra y lo que hicimos anteriormente, igualando en este caso el voltaje de ese de colector emisor total es igual a cero, entonces podemos hallar la corriente IC total en AC y si igualamos IC total en cero, entonces el voltaje colector emisor nos va a dar en este caso 3.72. Por consiguiente, la recta tanto de AC como en DC es esta, donde aquí se puede observar el punto de operación Q, donde se trabaja con el transistor BJT. Además de analizar el voltaje máximo si lo representamos en una senoide, que sería este 1.255 voltios. Ahora en pequeña señal, lo que vamos a hacer es calcular este método mediante el modelo híbrido que vamos a manejar RE, que en este caso RE es 26 milivoltios, 26 milivoltios sobre la corriente IC de Q, mientras que HDR va a ser igual a beta por RD y beta en este caso estamos tomando que tiene un valor de 50. Por lo tanto, este circuito se va a reducir de la siguiente manera. Primero vamos a hacer la resistencia de entrada, que en este caso va a ser igual el paralelo de esta resistencia con estas dos, o sea, la suma de esta más esta. Y hallamos la resistencia de entrada. Ahora, para la resistencia de salida, en este caso, vamos a analizarlo es con respecto a esto de acá. Entonces, si lo vamos a analizar con respecto a esto de acá, entonces, por lo tanto, esta corriente de aquí se va a ir en como un circuito abierto, por lo tanto quedarían solamente impedancias. Entonces, por lo tanto, ZO va a ser igual a el paralelo de RE por RDT, que en este caso como RDT es muy grande, entonces se dice que este ZO se lo puede aproximar a RD. Entonces podemos ver claramente que a 3.4 es muy aproximada a RD. Una vez con esto ya hallamos como en pequeña señal, vamos a hallar ganancias, entonces calculamos el voltaje de salida en este punto y el voltaje de entrada en este punto acá. Entonces sería voltaje de salida sobre voltaje de entrada, entonces el resultado sería este, entonces está bien porque dice que la ganancia debe ser igual a, prácticamente igual a 1. Y en este caso también ya tenemos de voltaje, hallamos la de corriente, hallando la corriente de entrada y la de corriente de salida, vemos que nos da una corriente de 14.289. Ahora sí, el análisis en bajas frecuencias, lo que vamos
a implementar en este caso es que eh, es como apagar, o sea, analizando, vamos a hacer como una sumatoria de las frecuencias que me generan tanto este circuito como este capacitor, como este otro. Como hay dos capacitores, entonces me va a generar dos ceros y dos polos. Entonces, si yo analizo este primer capacitor, entonces se supone que el otro va a actuar como un cortocircuito. Entonces, por lo tanto, la impedancia de este, siendo este un cortocircuito, va a ser igual a RDB por el paralelo de esta más esta de acá. Entonces, esta sería ya teniendo la impedancia, calculamos la frecuencia que se genera tanto en radianes como en hertz. Y tenemos el primer cero, el primer polo del sistema. Ahora, analizando el siguiente capacitor, se tiene que este capacitor de acá, el primero de acá, se lo pone en cortocircuito. Entonces, lo que va a hacer es que esta RDB va a desaparecer porque está en paralelo con un corto, entonces va a ser 0 voltios. Por lo tanto, me va a quedar que va a ser la impedancia de salida, la impedancia en este caso va a ser RD por RE, porque en este caso estas dos quedan en paralelo más RDL. Entonces me está quedando, ya con la impedancia podemos calcular la frecuencia tanto en hertz como en radianes. Y aquí ya la podemos expresar tanto como el 0, S al cuadrado, y los dos polos que me generan las dos frecuencias. Ahora en este caso vamos a hacer uso en alta frecuencia la, las capacitancias de entrada y de salida del efecto Miller. Entonces, en este caso, vamos a ayudarnos de estos capacitores CBE, CBC y CC, que en este caso son capacitores parásitos, capacitancias parásitas. Entonces, para este circuito, para este modelo, entonces en la hoja de datos tomamos que vamos a utilizar una frecuencia de 3 MHz con un voltaje de 26 milivoltios, además de que para hallar este capacitor de acá sería analizando esta fórmula, S de cubo 2pi por la frecuencia por el voltaje, entonces nos da 15.26 nanofaradios. Esta acá como siempre es muy pequeña, entonces esta se la aproxima a 0 faradios, y en este caso esta la estamos tomando de 444 picofaradios. Entonces lo que estamos haciendo es hallando la, la, la capacitancia de entrada de Miller y la capacitancia de salida de Miller. Una vez con esto, como es la capacitancia de salida de Miller nos da 0 ohmios, entonces solamente me va a generar un 0 que se lo ve reflejado aquí, que sería la de entrada. Entonces, por lo tanto, la función de transferencia me va a quedar tanto las frecuencias que me generan las bajas frecuencias y las altas. Ahora sí, Ahora sí voy a analizar el MOSFET. Lo mismo, lo del anterior, hacemos un circuito equivalente. Lo que va a cambiar aquí es que voy a implementar esta acá, esta constante, esta acá, que lo que me va a determinar es esta ecuación. Y la corriente va a ser igual acá por el voltaje de S menos el voltaje. Esta que es el voltaje cuando el transistor está en modo encendido, que lo estamos sumando de 10 voltios, y de ohm, que en este caso sería cuando el transistor está en modo encendido, que estamos tomando una corriente de 200 miliamperios, y este VDT, que sería el voltaje umbral del transistor. Entonces hallamos K, que en este caso nos está dando 3.125. Ya con esto hacemos lo anterior, hallamos el equivalente de Thevenin. Ahora sí, con esto ya hallamos la corriente ID. Una vez estando en esta expresión, entonces reemplazo esta anterior ecuación dentro de esta ecuación, y resolvemos esta ecuación cuadrática, y nos sale un voltaje positivo y un voltaje negativo. Este me va a generar una corriente y este me genera otra corriente. ¿Cuál voltaje debemos tomar? Solamente el que me genera un voltaje positivo, ya que debe ser mayor al voltaje umbral, entonces sería 3.4. Una vez con esto, con la segunda malla, vamos a hallar el voltaje de S en el punto Q y la corriente ID en el punto Q. En este caso nos da este y este valor. Ahora sí, para hallar los valores, lo que decíamos, ID igual a 0, y entonces hallamos el 10 voltios y 12.5, y esta sería la recta en DC. Ahora en AC, los capacitores, lo que decíamos, van a actuar no como circuito abierto, sino como cortocircuito. Entonces hallamos el voltaje, decimos que el voltaje de S va a ser igual a
Ah, entonces en este caso estamos diciendo el voltaje sub cero va a ser igual a el voltaje de S, pero esta corriente que llega aquí es inversa a menos I D, entonces por lo tanto queda expresada de esta manera. Entonces mediante el principio de superposición hacemos la corriente total y el voltaje total y reemplazamos dentro de esta ecuación. Entonces lo que hacemos, también ponemos BDS total igual a 0, entonces hallamos la corriente ID, y si ponemos la corriente ID hallamos el voltaje DS, y esta sería la representación tanto de AC como AC con el punto Q que trabaja el transistor. Y este sería el voltaje máximo. Ahora sin pequeña señal, lo que vamos a utilizar es ayudarnos del inverso de la resistencia. En este caso sería la derivada de la corriente ID por la derivada del voltaje BDS. Entonces hallando esto, haciendo el cálculo de eso, reemplazando ID, pues hallamos que GM es 8.35 amperios sobre voltios, porque es lo inverso de la corriente. Una vez con esto, digamos la Z, la impedancia de entrada, que sería esta, y la impedancia de salida. Y el voltaje de salida y el voltaje de entrada reemplazamos en la fórmula y sacamos que la ganancia en voltaje sería negativa, mientras que la ganancia en corriente, hallamos la corriente de cero y la corriente de entrada, y nos queda negativa. Ahora, en análisis en baja frecuencia, lo que vamos a hacer es lo anterior, analizamos un capacitor y ponemos en corto los otros dos. Entonces, en este caso, vemos que si analizamos esto, ponemos los otros dos. Entonces, solamente con la impedancia calculamos la frecuencia. Como en este caso tenemos tres capacitores, me va a generar tres ceros y tres polos, pero este aquí me va a determinar el cero del sistema. Entonces, con el primero sacamos la primera frecuencia, con el segundo, la segunda frecuencia. Con este segundo también hallamos el cero ya con el segundo, que sería el C1, y si ya analizamos el del centro, que sería el CDS, entonces él me va a generar el cero del sistema con la RDS, y el polo hallando el la RT total, y esta sería la impedancia total para calcular la frecuencia que me genera este circuito. Ahora sí, entonces por lo tanto me está generando los tres polos y los tres ceros. Ahora en alta frecuencia hacemos lo mismo, nos vamos a guiar en este caso en la hoja de especificaciones del transistor. Me dice que en este caso CD y EDS lo estamos tomando como 25 picofaradios en este caso, GDS 22 picofaradios, la ganancia que es menos 2.91 que ya la calculamos, y CRDS que va a ser igual a 6 picofaradios, que es lo mismo que CDG. Ahora, calculamos este valor, de CD GDS mediante esta fórmula, nos da 19 picofaradios. Una vez con esto ya calculamos la capacitancia de entrada de Miller y la capacitancia de salida de Miller. Entonces en este caso tenemos la de entrada y la de salida. Una vez con las impedancias, que sería entonces en este caso RDG y en este caso sería RDP, pues hallamos tanto la frecuencia 1 como la frecuencia 2 y la expresamos dentro de la función de transferencia tanto para altas y bajas señales. Me quedaría de esta manera. Entonces aquí ya podemos verificar que este es el diagrama de Bode para el BJT, mientras que este es el diagrama de Bode para el MOSFET. Una vez con esto ya pasamos a la simulación, que en este caso tenemos, este es el circuito del BJT. Entonces aquí podemos ver claramente la corriente que se calculó, el voltaje en el punto Q, y si vamos a ver el diagrama de Bode, entonces se supone que aquí está la mayor frecuencia. Si yo la doy con menos 3 dB por década por debajo, entonces estarían las frecuencias de corte que analizamos anteriormente, porque no es posible encontrar los que hallamos teóricamente por la configuración del BJT dentro del circuito y por el simulador. Este sería para el BJT, mientras que este es el circuito para el MOSFET. Entonces vemos la corriente de entrada, la corriente de salida, el voltaje en el punto Q y la simulación con su diagrama de Bode. Entonces, muchas gracias.